Es un honor para mí hacer la presentación de la lección de ingreso de Isabel Montero Garrido como socia de número. Hablo en representación del delegado en corte de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que por una indisposición de salud no ha podido ocupar el puesto. Por lo tanto, actúo en representación de él. Iniciamos el acto de incorporación de doña Isabel Montero Garrido como socia de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País por la delegación en corte. Tiene la palabra el señor secretario de la delegación en corte para leer el texto del acuerdo de incorporación a la sociedad de la nueva miembro de número. Después de haber examinado diligentemente los antecedentes personales de doña María Isabel Garrido Montero, hechas las averiguaciones necesarias y estimado que en la misma concurren las condiciones exigidas por nuestros estatutos, especialmente en lo relativo a su acreditado amor a Euskal Herria y su afán de concurrir fervorosamente con sus luces a esta obra que es su renovación y engrandecimiento, a propuesta de la delegación en corte de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, ha acordado lo siguiente: aceptar, a propuesta de la Junta Rectora de la Delegación en Corte, el nombramiento como amiga de número de la sociedad de doña Isabel Montero, la cual deberá presentar el requerido trabajo de ingreso. Conocedor de este acuerdo y habiendo expresado doña Isabel Montero encontrarse en condiciones de exponer su lección de incorporación a la expresada categoría de socio, la Delegación en Corte ha señalado a tal fin la fecha de hoy. Invito a los amigos doña Inés Olarán y don Ignacio Amestoy a que acompañen a doña Isabel Montero Garrido en su incorporación a este acto. La lección que va a pronunciar la nueva socia de número lleva por número la poesía escrita en euskera, un paradigma contemporáneo. Corresponderá su contestación al socio de número de la Real Sociedad Vascongada, don Carlos María Hernández, dar las palabras de bienvenida. Tiene la palabra doña Isabel Montero Garrido. Hola. Hola, buenas tardes a todos, arratsaldeon denoi. Gracias por acudir a este hermoso marco que es la Torre de los Lujanes, sede de la Sociedad Económica Matritense, para escuchar la lectura de mi lección de ingreso. Eskerrik asko etortzeagatik. Zoragarria da leku eder honetan eta zuekin egotea. Digo que estoy muy feliz de estar en este espacio maravilloso y acompañada por vosotros. En primer lugar, agradecer a la matritense que amablemente nos acoge. En segundo lugar, agradecer a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y a su Junta Directiva de la Delegación en Corte el tener a bien que yo dicte hoy esta lección de ingreso. Como no, al delegado de la Vascongada en Madrid, don Javier Olaciregui, que se encuentra enfermo, a don Carlos Basilio Hernández, que hoy me acompaña, a Íñigo López de Uralde, también por su magisterio y paciencia, y a Inés Olarán y a Ignacio Amestoy. También eskerrik asko a todos los amigos de la Vascongada presentes y a todos los que me acompañáis hoy, amigos personales. Especialmente quiero expresar mi gratitud a mi familia, mi marido Javier y mi hija Raquel, siempre dispuestos a acompañarme en mi trabajo y en mi vida. Voy a pasar sin más demora a leer mi lección de ingreso, la poesía escrita en euskera, un paradigma contemporáneo. Voy a hacer una introducción y con ella pretendo explicar las razones que me han motivado a escoger este tema, la poesía escrita en euskera, un paradigma contemporáneo y no otro, para preparar y presentar mi lección de ingreso
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Euskal Herriaren adiskideen elkartea. Esta motivación es en sí misma vocacional en dos sentidos. Por un lado, el sentido que me dirige a plasmar una de las esencias de la Real Sociedad Vascongada, que es la dedicación al estudio. Estudio este que se realizará en las diferentes ramas del conocimiento, entre ellas el arte y la literatura, así como se espera de una sociedad de corte ilustrado que emana directamente de esta ilustración surgida en Europa en el siglo XVIII. Uno de estos aspectos, y en lo que se refiere a nuestro fundador, Xavier María de Munive y Díaz Conde de Peñaflorida, es por tanto este arte referido a la poesía, a la música y al teatro. Aspectos estos que se plasmarán en las veladas que organizó don Xavier Munive en Azcoitia, dando relevancia a estas disciplinas artísticas que he citado. Él era a su vez un hombre polifacético, un hombre dedicado a disciplinas artísticas como la música y el verso, el teatro, aspectos estos que ejerció con éxito y maestría. Por tanto, mi motivación viene a ser un homenaje a esta esencia de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y a su fundador como artista y como hombre ilustrado desde mi esencia de mujer, artista, estudiosa e ilustrada en numerosas materias. Como poetisa y mujer cultivada en música, no podía ser de otra manera. Mi tema había de ser la poesía como arte, la poesía escrita en euskera, dentro de un paradigma moderno y contemporáneo. Por otro lado, y he hablado en el párrafo anterior de un aspecto vocacional en dos sentidos. Como profesora que he sido durante 38 años, ligada al ámbito del saber ser y del saber mostrar, me corresponde, por tanto, escoger este tema para mostrar, para enseñar lo que pone de manifiesto la esencia de las raíces de un pueblo en su pensamiento, primero a través de la oralidad, posteriormente con las primeras manifestaciones escritas, siempre ligado a un componente musical. La palabra es pensamiento, la palabra se erige en el camino de los hombres como pensamiento colectivo. La palabra en arte es el verso, y el verso se ha cultivado como esencia en el pueblo vasco hasta la contemporaneidad. Como especialista en ciencias humanas, no puedo olvidar que esta palabra va íntimamente ligada a la historia de los pueblos, y el arte es una de sus más grandes manifestaciones. Este arte, que es la poesía escrita en euskera y la poesía en general, se inserta en un sistema que llamamos literaturas, y este sistema será a su vez parte de un sistema más amplio que es la urdimbre social y cultural de un pueblo y de muchos pueblos, porque nuestra literatura, la literatura escrita en euskera, ha tenido un valor a nivel mundial y se sitúa en el mismo plano con un desarrollo idéntico al de otros países. Hoy en día podemos decir que la poesía escrita en euskera ha tenido y tiene calidad, que está presente como arte en el mundo en general. Voy a hablar de este concepto de literatura como un marco referencial, en el sentido de que hoy es entendida como una manifestación que se integra en una cultura y una sociedad a través de la palabra oral y escrita y que interactúa con esta cultura y esa sociedad, envolviéndose en estas y recibiendo de ellas la influencia del momento histórico y artístico que se vive y a la vez reflejando dichas manifestaciones, situaciones y aspectos socioculturales. Atendiendo a esto, la literatura es encuentro e interrelación de distintos elementos que están dentro del pueblo que palpamos, del mundo que palpamos y del imaginario, teniendo en cuenta la visión económica, política y social, el pasado y el presente en el que se produce un hecho literario, dentro de una visión local y otra universal que nos sitúe en un más allá de nuestro propio universo. La literatura tendrá en cuenta elementos como la intelectualidad, la poética, la narración, el teatro, la oralidad, sin olvidarnos del público como elemento integrante de esta. En este sentido, podemos hablar de una literatura escrita en lengua vasca y más concretamente de la poesía en euskera en los albores de los 90 hasta la contemporaneidad, por ser este el objeto que trato en esta lección de ingreso. Una vez sentadas las bases del territorio de la literatura en el que nos vamos a mover, se hace necesario encuadrar qué es la poesía y qué se entiende por ella o por manifestación poética.
La poesía como tal, dentro de este contexto, es toda expresión literaria con inclinación artística que incluye distintos géneros y que entre sus objetivos nos encontraremos una investigación de la comunicación, una búsqueda de la belleza, la aprehensión de la emoción propia y ajena, un análisis interior personal y del otro y la exploración de cualquier contexto observado. Concretando, se puede decir que la poesía es palabra y voz de y para los seres humanos, es observación e investigación del mundo que nos rodea y del hacer de los hombres, con mayúscula, en el amplio sentido de humanidad. La poesía es la esencia de las pequeñas y de las grandes cosas. Es un quehacer de palabra elevado a la categoría de arte, un arte que será profundamente libre y generoso en variantes. Hemos visto de una manera sucinta qué queremos decir cuando hablamos de literatura y de poesía. Vamos a ver la importancia de la poesía en la literatura escrita en euskera. Vamos a tener en cuenta, por un lado, que existe un ámbito popular que está íntimamente ligado al componente musical y de la oralidad, que le imprimirá unos rasgos propios y particulares. La literatura popular vasca fue fundamentalmente oral en un primer momento. La literatura popular se desarrolla tempranamente y la literatura culta se desarrolla de una forma más tardía. Esta se caracterizó por el predominio de obras de carácter religioso sobre las profanas, y esto vino dado por la falta de escolarización en una sociedad que era fundamentalmente rural. En este mismo apartado voy a tener en cuenta el bertsolarismo, pero que voy a tratar como un tema aparte, ya que considero que constituye una forma peculiar de literatura oral. El bertsolarismo es el arte de improvisar versos y constituye todo un movimiento social en torno a sí mismo. Esta manifestación poética versificada ha tenido y tiene un notable espacio en la sociedad vasca. Hacia 1800 podemos situar el inicio del arte de la improvisación señalando a Beñat Mardo y Fernando Mesquetarra, bertsolaris que se desafiaban mutuamente cantando. La clave de que perdure está en saber conjugar e integrar tradición y modernidad. Aunque el objeto de la lección de ingreso sea la poesía vasca, voy a citar a la novela por su importancia en la literatura escrita en euskera, ya que, como todo sistema literario moderno, contiene este género como una forma de expresión en sí misma de perfección. Esto lo ratifican, entre otros, el Premio Nacional de las Letras Españolas 2019 concedido a Bernardo Achaga y el Premio Nacional de Narrativa en 2009 concedido a Kirmen Uribe. No quiero terminar este apartado sin dejar de referirme al teatro en euskera y su auge en el siglo XVIII, nombrando las farsas y pastorales de Zuberoa, a Pedro Ignacio Barrutia con su obra Acto para Nochebuena, que tras estar perdida un siglo la dio a conocer Resurrección María de Azcue en 1897, y al neoclasicismo, movimiento del siglo XVIII que se extendió al arte, la literatura y todos los campos de la cultura. En el País Vasco, el neoclasicismo cobró fuerza ayudado por la Ilustración. La Ilustración y el didactismo imperante impulsaron sobre todo el teatro y las fábulas, fundamentalmente en verso. Los ilustrados vascos cultivaron la comedia y la ópera cómica según el modelo francés. El alma de la Ilustración vasca fue Xavier Munive y Diázquez, conde de Peñaflorida, que fundó en 1765 la más antigua de las sociedades económicas, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que en el Seminario de Vergara tuvo su fruto educativo más valioso, dedicando sus mayores esfuerzos a la investigación técnica y científica, a la propagación de los conocimientos, a la renovación y al progreso y al bienestar general de Euskal Herria bajo la divisa Irurapak, que quiere decir 3 en 1, de las 3 provincias vascas. Destaco de Munive su obra El borracho burlado, ópera cómica en castellano y en vascuence, que tuvimos ocasión de ver hace unos años en Madrid en la iglesia de la Congregación de San Ignacio. La poesía en euskera tiene una función simbólica y referencial de orden fundamental en la obra en euskera y continúa hasta la actualidad. Voy a hacer un breve repaso histórico de la poesía vasca
Y podemos decir que la historia de la literatura vasca, escrita en euskera, comienza en 1545 en Burdeos, con la publicación del libro Linguae Vasconum Primitiae del presbítero bajo navarro Bernat Etxepare. Recientemente se ha descubierto un manuscrito de Juan Pérez de Lazárraga, mayorazgo de la Casa Torre de Larra. Este manuscrito consta de poemas y una novela pastoril de estilo renacentista, lo que nos da noticias de algo desconocido hasta este momento, un cultivo literario laico. Este manuscrito se data entre los años 1564 y 1567 y, según cita Carlos María Hernández Basilio en su obra Retazos de la Historia y Literatura Vascas, se presentó en público el 18 de febrero de 2004 por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Borja Aguinalde lo encontró en una tienda de antigüedades de Madrid y las instituciones públicas de Guipúzcoa lo compraron para la Biblioteca Koldo Mitxelena. Por otro lado, y refiriéndome a una noticia parecida en diciembre de 2020, en la que se explicita que hay algún poema en euskera arcaico del cual se desconoce la autoría y que se presupone que data entre 1503 y 1502, un poema de carácter amoroso que fue encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa en Oñate. Situaría este documento tesoro delante del manuscrito de Lazárraga, lo que supone a su vez un hito y enriquecimiento cultural de la lengua vasca. En el siglo XVI, Joanes de Echevarri de Cibur Zuberoa, doctor en teología, publicó libros religiosos prácticamente en verso en su totalidad. Arnaud Ollenar y otros autores posteriores se dedicaron a una poesía culta y conceptual. La edad dorada de la escritura en euskera y de la poesía religiosa se puede situar en el siglo XVII. En este siglo se crea la Escuela de Sara, en la que sus miembros provenían de las localidades de Sara, San Juan de Luz y Cibur. En el siglo XVIII tenemos que hablar de cantos y versos sujetos a la música. Es destacable Maitía Nun Sirá, que es un canto de Zuberoa. La colección de versos más antigua de este siglo es la obra Bertsos Zahar eta Berri Zenbait en Bildura de 1798, colección de cantos viejos y nuevos. De finales del siglo XVIII son los cantos y versos del Lekaitea Aboitz, los de los plateros de Durango o los recopilados por Fray Juan Antonio Uriarte en su colección Poesía Vascongada y Dialecto Vizcaíno. Ya en el siglo XIX hay que resaltar la figura de Juan Antonio Moguel Urquiza, sacerdote y hombre relevante de la intelectualidad vasca, y en su novela Perú Abarca muestra una gran estima por los sorchicos y las coplas. En el ámbito femenino quiero nombrar a Vicenta Moguel Elguezábal por estar considerada la primera mujer escritora en euskera. Por último, citar a Pedro Pablo Astarloa y Aguirre, sacerdote, filólogo, lingüista, con sus coplas jostailuas, coplas jocosas, versos que aparecen escritos en los discursos de los hijos de los ilustrados. Hablar del siglo XIX es hablar también de poetas románticos. En Retazos de la Historia de la Literatura Vasca de Carlos María Hernández Basilio y en su página 45 dice: los temas e imágenes en los poetas indicados y en general en toda la lírica romántica van a ser amorosos, siempre en un sentido triste y desgarrado, marcado por su propia biografía, así como los derivados de la poesía popular improvisada y cantada por los bercholaris que todos ellos practicaron. Hay que nombrar a Pierre Topper, versificador popular destacado con versos de profunda intensidad elegíaca y satírica. El poeta Felipe Arrese Beitia destacará por sus poemas elegíacos en torno a la desaparición del euskera. El máximo exponente de poetas románticos fue José María Iparraguirre, autor del Guernica Coarbola, urdimbre de versos que aunan de forma magistral el sentimiento del pueblo vasco. Otro poeta romántico destacado es el Donostiarra Billinch, que será el poeta del amor y lo cotidiano. Pedro Mario Otaño
guipuzcoano, es el último poeta romántico que voy a señalar. Destaca con su bertsolarismo de una gran profundidad lírica y culta. Entre finales del XIX e inicios del XX será importante la figura de Resurrección María de Azcue, sacerdote, músico, escritor y académico que fue una de las figuras claves en la recuperación de la lengua vasca. Fue representante de la Real Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia desde su fundación en 1919 hasta su fallecimiento en 1951. En 1927, además, fue elegido académico de número de la Real Academia Española en Madrid en representación del idioma vasco. En el siglo XX se dará un momento poético álgido para la poesía escrita en euskera y aparecerán nuevos referentes en poesía. Además, la poesía en euskera se irá desligando poco a poco de la tradición cultural. Surge un movimiento poético por excelencia en torno a la figura del poeta Itzol, clave de poetas de la preguerra u olerkaris. Dentro de este movimiento se situarán los poetas Lauaxeta, Lizardi y Orisé. La guerra del 36 supuso una gran grieta social que se refleja también en la literatura y en la cultura en general. A pesar de ello, muchos poetas siguieron trabajando, algunos desde el exilio. En Guatemala, por ejemplo, se publica la revista Eusko Gogoa, Alma Vasca, de la mano de Jokin Saitegui. Aparecieron poetas como el zuletino John Miranda, que, con su poética culta iconoclasta, dio un impulso a la poesía. Poetas como Salvatore Michelena, Fernando Artola Bordari, Cresceta, alcanzaron grandes cotas e hicieron de puente intergeneracional. Es en este momento cuando en Bilbao aparece un nuevo tiempo poético con un marcado acento social con la poesía de Gabriel Aresti, que además introdujo en la poesía en euskera los elementos cotidianos. Estamos entre 1933 y 1975. Su poesía se inicia dentro de una corriente simbolista Maldan Behera, cuesta abajo, y esta obra cuenta con la influencia del pensamiento de Nietzsche y se constituye dentro de los parámetros estéticos de T.S. Eliot. Cuando Aresti conoce a Blas de Otero, se produce un gran giro en su trayectoria poética. Sus obras más importantes son las que componen la serie Arría, Piedra. En la línea de Aresti y en el mismo periodo se sitúa Vitoriano Gandiaga con una lírica casi panteísta. Merece también mención en este trabajo Jorge Oteiza, uno de los máximos exponentes de la Escuela Vasca de Escultura, hombre también vinculado a la piedra y al pueblo vasco, trascendente en lo espiritual tanto en su obra escultórica como en su poética. Si bien Jorge Oteiza no escribió su poética en euskera, me parece necesario señalarlo por su relevancia en el imaginario vasco. De todas maneras, podemos encontrar una edición crítica de la poesía de Oteiza traducida en el Museo de Jorge Oteiza en Altuza. Está traducida por José Luis Padrón y Pedro Zabaleta. Por último, y de este periodo, citar a Juan Mari Lecuona, que escribirá una poesía espiritual culta. En torno a 1960, la existencia de un bagaje poético tradicional, las influencias del simbolismo, del formalismo y surrealismo, una sed acusada de libertad en la sociedad, la experimentación y un movimiento que surge en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, que se conoce como Generación Beat, serán elementos determinantes en las producciones poéticas vascas. Aparecerán poetas y poetisas jóvenes con buena poesía. Se cuenta además con nuevos cánones como recursos para la difusión poética, nuevos estilos como los cantautores y el neofolk. En este momento, además, se recuperan baladas y romances antiguos que se insertan en el repertorio poético y que son versionados por cantautores y músicos. Son importantes por su calidad poetas como Xavier Lete, Jon Gerediaga, Bernardo Achaga, Tere Irastorza, Sarrio Naindía, Xavier Montoya, Luigi Anselmi, entre otros. Estos poetas sentarán las bases de la poesía actual en euskera, además de realizar
un trabajo ímprobo en cuanto a la difusión de la lengua vasca y traducción de obras de la literatura universal. Hemos hecho un sucinto recorrido histórico partiendo del siglo XVI, abordando los conceptos que he considerado más relevantes para llegar a la poesía actual, y veremos que estos elementos serán fundamentales en el desarrollo poético posterior, ya que en la poesía escrita en euskera la tradición será uno de los puntos importantes en los que los poetas se asirán para partir de ella y mantener su eco y esencia. Vamos a pasar entonces a los paradigmas contemporáneos. Son los años 90 avanzados lo que consideramos contemporaneidad y se caracterizan en su inicio por una pobreza en la poesía escrita en euskera, porque la producción editorial en este momento es mínima. Uno de nuestros grandes poetas de este momento es Juan Mari Lekuona, que publicó en 1990 un poema que se considera neo-barroco, Mimodramak eta ikonoak, en el que hace un recorrido simbólico por referencias culturales y religiosas del pueblo vasco. Escribe dentro de una estética simbolista. Koldo Izaguirre, otro importante escritor, publica Balizko erroten erresuman en el territorio de los molinos imaginarios. Este poeta trabaja en la línea de las vanguardias históricas y traduce al euskera a Mayakovsky y a Jon Salvat Papesit. En este periodo, tanto el vanguardismo como el simbolismo marcarán el ámbito poético, dos maneras de mirar y de hacer poesía. Estas dos formas de hacer establecen dos rutas por donde transcurre la tensión y el sentido que expresaba la modernidad en la poética vasca. El concepto de arte ha cambiado a lo largo de los siglos, sobre todo tras la revolución en el mundo del arte marcada por una pieza fundacional, Fuente, de Marcel Duchamp en 1917. Por tanto, el concepto de poesía como arte lo ha hecho también. Buscar una definición concreta para el concepto de poesía contemporánea tal vez limite los parámetros en los que se mueven los poetas. Cito de tensión y sentido de Mariano Peiró. Los poetas contemporáneos intentarán quizá algo utópico, escribir los poemas de tal forma que cada uno pueda inferir un concepto distinto. Esta tensión y este sentido será la que buscan también los poetas que escriben en euskera. Unos poetas se insertan en el simbolismo, otros en la vanguardia, algunos se adentraron en el terreno de la posmodernidad, abriendo un camino más allá de lo posmoderno, con una mirada puesta en el futuro y en el sentido de la voz, una voz poética en el mundo actual, pero siempre atendiendo a la particularidad de la voz lírica de cada uno y a los parámetros de la tradición dentro de un concepto antropológico de los pueblos. Por ejemplo, en la poesía de José Luis Padrón y en la obra de Mirari García de Cortázar, vemos claramente una tendencia simbolista que usa la palabra metafórica como base con cierta tendencia al adorno del lenguaje y a la exploración de los sentimientos. Estos dos poetas se acercan en su expresión a la poesía de la experiencia. En esta línea simbolista también trabajan José Félix Azcona, Alain López de la Calle y Aurelia Arcocha. Y muy cercano a todo esto y dentro de una constante filosófica está Pello Ochoteco, la obra de Carlos Lizana Soro y el trabajo de López de Muguerza, aunque este último con cierta tendencia al barroquismo propio de algunas lenguas minoritarias. Nombrar en la poesía de la experiencia a Ricardo Arregui Díaz de Heredia y en un tono más beat a Paco Aristi y su formulación de una poética de la vida diaria de la sociedad al modo de Carver. Un poeta interesante en el sentido de su obra dentro de otra sentimentalidad de la poesía de la experiencia es Gerardo Marculeta, que firmó con el sobrenombre de John Irriberri, con una poesía de los días pequeños, cercana casi a la confidencia. Bueno, este poema lo voy a leer ahora que me lo ha proporcionado él mismo. Erlojuaren kontrakoekin txarmatua, segundu amilduak banan banatzean, orduen pausu isilin, zailkapena egin, egunean irristroak zehazki zenbatu. Kupida bagerik, urteen orbelaz, simisturak ehundu,
denboraren aurkako clandestinitatea. Acción armada contra el reloj, contemplar los segundos uno a uno en su caída, retratar el tortuoso recorrido de las horas, numerar con esmero cada grieta en los días, tejer en finas tramas la hojarasca de los años, artefactos clandestinos contra el tiempo. Otra forma de hacer poesía, como ya he dicho, se constituye en torno a la vanguardia y poesía del inconformismo, y Arcais Cano será un máximo exponente con una poesía de la deshumanización de la ciudad con la utilización de un lenguaje surrealista. La poesía del escritor gallego Manuel Rivas va a ser relevante también en cuanto a la influencia de lo que en este momento estaban haciendo los poetas en el País Vasco. Se produce también en este momento en la poética la necesidad de una poesía que ponga de manifiesto la identidad femenina, su construcción y necesidades o demandas. Poetisas como Miren Agur Meave, Isabel Díaz y Ana Urquiza, entre otras, serán máximos exponentes de esa manifestación de la condición femenina en sus obras. De Miren Agur Meave hay que señalar que su obra supone el cambio en la percepción de la poesía escrita por mujeres en lengua vasca. Apuesta por un mundo en el que el diálogo entre hombre y mujer es posible y debe estar presente. Lo presenta como un mundo de la idea compartida. Concede gran importancia al lenguaje del cuerpo, al igual que Uribe y Achaga. Busca un nuevo lenguaje a partir de lo poético o palabra poética, como una escritura escrita en la piel. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía 2021 por su obra Nola gorden errautza kolkoan, Cómo guardar ceniza en el pecho, un poemario considerado de madurez que da cabida a multitud de voces y tono. Miren Agur Meave ha logrado de manera firme esa vinculación entre tradición y vanguardia de la que hablaba anteriormente, además de caminar en el espacio de escrituras posmodernas con un lirismo y una polifonía extraordinarios. Hasta aquí hemos hecho un recorrido por las estéticas fundamentales y antes de dar paso al siguiente subapartado, hablar de Kirmen Uribe, poeta y novelista, que es un poeta esencial no solo por el éxito internacional que ha suscitado, sino por su relación con la palabra, su relación con el público y porque rompe la dinámica entre simbolismo y vanguardia también e inicia una estética que podemos reconocer bajo el nombre de posmodernidad. Voy a pasar a hablar de la posmodernidad y el acento contemporáneo, y ya casi vamos terminando. A lo largo del desarrollo de esta lección de ingreso, hemos podido observar que la literatura en euskera, y en concreto la poesía, están dentro de los cánones de la creación literaria contemporánea. La relación entre tradición y renovación, la lectura de poetas que pertenecen a una línea y poseen influencia en creaciones posteriores, las intertextualidades que se van creando con poetas de otras latitudes, de otras lenguas incluso y de otras sensibilidades, la mirada hacia el interior y hacia el exterior configuran campos de un sistema en el que se mueven en este momento los escritores en lengua vasca y por tanto el poeta. Con Bernardo Achaga se inaugura un proceso de renovación en el modo y la forma en el que se inicia una relectura de la tradición europea en la literatura en euskera. Escritores como Meave y Uribe continúan el proceso con nuevas aportaciones y un flujo renovado en cuanto a intertextualidad y apertura. Está claro que en la contemporaneidad, la posmodernidad es un paradigma en el que estamos inmersos y que por tanto reflejamos con más o menos conciencia. De ello puedo deducir que en este momento actual en la poesía está situado en la red de escrituras o literaturas de la posmodernidad.
Necesario definir esta, porque no es un movimiento literario, sino una situación cultural que incluye movimientos filosóficos, artísticos, literarios y culturales que surgen en el siglo XX, sobre todo a mediados, y se extienden prácticamente hasta hoy en día. Es un concepto difícil de definir porque parece que podíamos pensar que le falta un sistema, una totalidad o un orden. Sin embargo, de esta dificultad se trasciende a una necesidad de una nueva concienciación de la humanización universal, por lo que el ser humano, en este sentido de concienciación universal de la vida, se integra en torno a la protección de la naturaleza, el medio ambiente, las especies, el planeta, reflejado en la cultura universal y, por tanto, en las escrituras. El escritor posmoderno, incluido el escritor en lengua vasca, muestra formas distintas de expresión de su identidad, como sujeto plural y reconstruido a través de la memoria. Dentro del sistema de escrituras posmodernas nos vamos a encontrar con una serie de caracteres comunes. Pero antes de todo, de pasar a esos caracteres, quiero leer un poema de Miren Agur Meabe, de Nola Gorden Errautza Colcoan, del Premio Nacional, y en el que vamos a encontrar alguno de esos caracteres. A mí me gusta especialmente este poema. Oasia, isilka misilka sartzen ginen astilleroan, zerrautza, untzea, kalipota, santu baten irudi bastoa zestra batean, harrapalan luze ontziak, bataiatu genituen gure lehen zigarro mentoldunak argituta. Garaitzeta, aratuzte, beti urtsoriak, ni kapitaina izainko naiz, esan zuen gure arteko batek burulokak. Besteok zapiak astindu genituen despedidan. Ez burratu nire izena txalu patxo horretatik, galai batek grabatu du bihotzeko tintekin. Txilora euria eta teiatuko zurajea, bizitzaren gainean txeko bilbadura ulergaitza. El oasis. Entrábamos a hurtadillas en el astillero. Serrín, clavos, brea. El tosco busto de un santo patrón en la hornacina. Tumbadas en la rampa, nos asignábamos barcos, iluminadas por el primer cigarrillo mentolado. Garrecheta, carnaval, siempre aves marinas. Yo seré capitán, dijo una de nosotras, la más loca. Las demás sacudimos los pañuelos, despedida. No borréis nunca mi gracia de la proa de esta barca que la grabó un galancillo con el barniz de su boca. Lluvia de virutas y el maderaje del techo, aquel entramado incomprensible, tan apreciado en la vida. El modo de crear en este momento no cree en la inspiración exactamente, sino en el fruto de un trabajo continuo de quien construye la obra. Nos encontramos con la mezcla de tiempos y la utilización de diferentes voces líricas. En este sentido, aparece un vosotros o un tú con la intención de resaltar la figura del otro. Este aspecto se aprecia en la poética de Carlos Lizana Soro, Kirmen Uribe y Miren Agur Meabe. Aparece la hibridación en las creaciones poéticas y se pierden los márgenes entre los textos. Vamos a ser testigos también de la intertextualidad, término que fue acuñado por la filósofa Julia Kristeva en su volumen de semiótica en 1978 y que se corresponde al hecho de la relación que se establece entre los textos. Es el producto del establecimiento de un diálogo y que cobra auge en las escrituras contemporáneas. Asimismo, el autor establece intertextualidad y se nutre con la cultura anterior de la influencia que posee de su propio imaginario. Encontramos intertextualidad en Meabe, por ejemplo, entre su poemario Nola Gorden Errautza Colcoan, como guardar ceniza en el pecho, y su novela Ezurren erretura, quema de huesos, maravillosa, por cierto. Lo corroboro. Sí, y que recomiendo leer. Yo la adquirí en la Feria del Libro. Y hay intertextualidad entre sus poemarios y esta novela.
Dentro de las características de las escrituras posmodernas estará presente la aparición de un cierto extrañamiento del autor con respecto a la obra, una forma de situarse fuera de la acción poética para observarla desde allí, en este caso en cuanto a la necesidad de que no se pierda una lengua, la necesidad de dar respuesta ante un mundo globalizado y los sentidos varios de la obra misma. Los estudios realizados por teóricos literarios como Roland Barthes, Michel Foucault, Derrida, entre otros, influirán en estos autores que escriben en euskera. El lector cobrará notable importancia en cuanto que creará su propia interpretación de la obra. Realmente es el descubrimiento del lector como protagonista. Todo lo anterior dará lugar a que los autores busquen al público y que organicen veladas en donde la palabra será la base para el hecho poético. Los recitales tendrán un carácter híbrido, conjugando poesía, vídeo, arte, música, con el único objetivo de acercar la obra al público. Asimismo, la poesía se difundirá a través de numerosas plataformas digitales como YouTube, Instagram, TikTok. Un elemento consciente en las obras actuales es la ciudad. Esta ciudad conlleva un elemento poético en sí mismo. En todas las poéticas posmodernas, la ciudad constituye una mitología en sí, como un cierto modo de apropiación autobiográfica, un elemento que aparece revivido bajo la mirada atenta del poeta. Muchos autores vascos tratan este elemento, y voy a citar algunos: Atxaga, Miren Agurmeabe y Kirmen Uribe, entre otros. Nos encontramos que muchos autores trabajan también en la línea de autoficción y se moverán también en torno a sucesos que han podido suceder al autor o a cualquiera. Los autores que escriben en euskera en sus obras poéticas abordarán la diversidad de géneros, desde el aforismo al poema corto a modo de haiku, los poemas en prosa, entre otros, y lo harán desde la reflexión y la reconstrucción personal a través de la memoria. Una escritora que señalo aparte por estar muy vinculada al bertsolarismo, que está también dentro de los paradigmas actuales, es Leire Bilbao. Es una escritora joven y en su obra está presente el cuerpo y la feminidad. Trabaja con un estilo muy cercano a Wisława Szymborska. Utiliza un efecto naïf para narrar la vida y el quehacer diario. Por último, y aunque hemos ya venido hablando de la poética de Kirmen Uribe y su escritura, voy a hacer una mención aparte de alguno de sus rasgos más sobresalientes dentro del campo de la poética posmoderna. La conciencia de Kirmen supone esta revolución en la escritura porque su mirada es global y humanitaria. Su voz tiene un estilo directo y diferente que traza un contorno nuevo en las estéticas del final y principio de milenio. Ha recuperado problemas vitales de la humanidad utilizando la ficcionalidad y nos propone una nueva lectura de la contemporaneidad más allá de la posmodernidad. A modo de conclusión, hay que decir que la poesía en euskera en este periodo, pensada como modelo de escrituras al que apuntábamos al principio, en el inicio de esta lección de ingreso, puede entenderse como posmodernidad dentro de un modelo cambiante en constante evolución y que fluye en lo contemporáneo. Hemos visto los siguientes elementos a lo largo de este estudio: el concepto de literatura como marco referencial y una definición de poesía anclado en este paradigma como arte, el análisis de ambos conceptos que era necesario para centrar el tema y definir el ámbito poético que determine las aguas en las que vamos a navegar. Hemos revisado como génesis del todo poético en euskera la importancia de la poesía en la literatura escrita en euskera para pasar a hacer un repaso histórico de la misma que he considerado necesario para entender la evolución de la poesía escrita en euskera y la vinculación a aspectos trascendentes de la identidad y el hacer de un pueblo, sin desligarse y tomando modelos e integrándose a la vez en lo contemporáneo y en el hacer a nivel mundial de la literatura y de la poesía esta como arte. Aspecto este, el artístico, a tener en cuenta y al que nos referimos en esta lección de ingreso. Finalmente,
Hemos entrado en los paradigmas contemporáneos de la poesía escrita en euskera, señalando en primer lugar los aspectos más relevantes del discurrir de la poesía a partir de los albores de los 90, para tratar después la posmodernidad y el acento contemporáneo en la poesía escrita en euskera y sus características más relevantes. Ha quedado constancia de que la poesía escrita en euskera está viva y que siempre ha sido así y continúa en un continuo crecimiento y evolución del hacer y la cultura de un gran pueblo, el vasco, con una lengua milenaria rica en matices y aspectos poéticos, ya en prosa, ya en verso. Gracias. Eskerrik asko, Isabel, zoragarria benetan, hitza oso ederra. Tiene la palabra Carlos María Hernández Basilio. Arratsaldeon, jaun andreok, adiskideok, eta eskerrik asko gurekin gela eder honetan izateagaitik. Gaur egun garrantzitsua da gure elkartearentzat. Gure adiskide den Isabel Monterok sarrera lana aurkeztu du, irakurgai gisa, Euskal Herriaren adiskideen elkartearen zenbakidun adiskide izendapenarako. Euskal literaturare buruz, ikasgai hau, euskaltzalentzat une garrantzitsu batekin bat dator. Irulegiko eskuaren aurkitutaz ari naiz. Brotzeko pieza bat non duela 500 urteko baskoniko idatziak aurkitza. Comentaba que esta lección sobre literatura vasca se produce en un momento en que acabamos de conocer el descubrimiento de un importante pieza de bronce que con unas palabras en euskera que han sido perfectamente estudiadas por la Sociedad Aranzadi y diversos estudiosos, y que la primera palabra que aparece es Sorianekoa. Ya es poesía. Sí, ya es poesía en euskera hace 2100 años. Bien, decía que para sociedades como la nuestra, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, las lecciones de ingreso son un momento clave de su vida académica y un momento de esperanza, porque significan que las ideas de progreso y trabajo por el país que las identificaron desde su origen tienen continuadores. Lo primero que llama la atención cuando se conoce a Isabel es su tarjeta de visita, en la que indica que es profesora y escritora, dos de las más nobles ocupaciones que alguien puede mostrar en su tarjeta de visita. Y en las dos ocupaciones destaca la obra de Isabel, como veremos enseguida. Isabel nace en San Sebastián, en el seno de una familia que por línea materna procede de la población navarra de Corella, Beti Nafarroa, lugar donde Isabel vivirá sus aventuras infantiles, benditas vacaciones en el pueblo, y donde encontrará cosas importantes en su vida, entre ellas a su marido, siguiendo hoy día muy vinculada a ese pueblo de la Ribera Navarra. Por parte paterna, sus orígenes se encuentran en Extremadura, tierra que Isabel conoce bien, visita a menudo y a la que quiere con especial afecto. La vinculación de Isabel con la Vascongada podemos decir que es muy temprana, pues resulta que después de estudiar en la Escuela Pública Virgen del Carmen de Trincherpe Pasaya, su pueblo, hasta los 9 años, realizó sus estudios de bachillerato y COU en el Instituto Femenino José María Usandizaga de San Sebastián, instituto que antes de ser dedicado al eximio compositor donostiarra, se llamó Instituto Peñaflorida, siendo uno de los múltiples centros educativos derivados del Real Seminario de Vergara. En la Escuela de Magisterio de la misma ciudad se diplomó por la especialidad de Ciencias Humanas y en 1981 se afinca en Madrid y se dedica a la docencia como funcionaria de carrera. Centrándonos en su labor como escritora, Isabel Montero trabaja los géneros de cuento y poesía. En 2014, sus poemas fueron inspiración para una pintora italiana para realizar una serie de pinturas que se exponen junto a los poemas
en una prestigiosa galería madrileña. Es decir, que ahí hubo un intento de interculturalidad entre la pintura y la poesía y la literatura. Una intertextualidad, efectivamente. Isabel colabora con revistas culturales como la 142 Revista Cultural. En marzo de 2018, la delegación en corte de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País publica su libro de poemas Plasma de los Vivos, con prólogo del entonces nuestro delegado Íñigo López Duralde. En agosto de 2020, dicha delegación publica una miscelánea de trabajos en su libro Munduan Fruitua, donde se incluyen uno de la misma autora, uno de los trabajos de la autora, de Isabel. Intervalos, su segunda obra poética, se edita por la editorial zaragozana La Fragua del Trovador en 2021. Isabelek lortutako sari eta aitorpen ugari daude. Son numerosos los premios y reconocimientos obtenidos por Isabel Montero. Por citar algunos, Certamen Nacional de Relatos convocado por La Fragua del Trovador en 1215, Segundo Premio de Cuentos de Vicálvaro 2007, Premio Especial Relato Pedro García 2006, etcétera, etcétera. Y no debemos dejar pasar su estudio entusiasta y eficaz de la intrincada y hermosa lengua vasca, lo que le ha permitido introducirse en el análisis de su poesía escrita contemporánea, análisis que esta tarde-noche nos ha ofrecido con brillantez. Isabel comienza su lección introduciéndonos en las motivaciones que le han llevado a elegir este tema, basadas en la importancia que para la vascongada tuvieron y tienen las diferentes formas de expresión artística, música, teatro, poesía, y el haber estado durante toda su vida profesional ligada al ámbito del saber y del saber enseñar. Después de introducirnos en conceptos esenciales como el de literatura y el de poesía, la autora destaca la importancia que la poesía tiene en el ámbito de la literatura oral y escrita en euskera. Continúa con un interesante repaso histórico de la poesía vasca, desde los textos de Pérez de la Zárraga y los anónimos del 16 hasta llegar a la poesía contemporánea, que es el verdadero objetivo del trabajo de Isabel, de la investigación de Isabel, en la que nos hemos encontrado con un estudio en profundidad del nuevo paradigma poético en lengua vasca. En este análisis de la poética vasca contemporánea, en el que la lección de Isabel muestra un excelente trabajo de investigación y síntesis que aporta a los estudiosos de la literatura vasca un documento práctico que permitirá orientar y facilitar su trabajo. A continuación nos dará a conocer las corrientes estéticas imperantes en la poética vasca hasta llegar a Chaga y Uribe, es decir, las dos corrientes simbolismo y vanguardismo, donde el simbolismo, como el propio nombre de la corriente ya nos sugiere, es la base, en el simbolismo la base de la estética está en el empleo de símbolos para crear la obra artística. Es decir, que en lugar de representar la realidad tal y como todos la conocemos, los artistas, escritores, pintores, escultores, etc., usan símbolos que sugieren, que ofrecen ideas relacionadas pero no literales. Los poemas vanguardistas son, por otra parte, aquellos poemas que se produjeron en determinadas corrientes literarias de principios del siglo XX y que se caracterizan por su carácter experimental, ya que las vanguardias buscaban hacer composiciones que rompieran con los cánones de la poesía tradicional, incluido el abandono de la rima y la métrica que se va a producir en este momento. En la lección de Isabel Montero nos encontramos, entre otros muchos, con autores, con Juan María Lecuona, su libro infantil Mimo Drama Quetaikonoak, producido en el 90, ejemplos de poesía simbólica, en un autor que en sus comienzos, como ya conocen, por influencia de Gabriel Aresti, estuvo muy vinculado, cultivó la poética social. Koldo Izaguirre, un ejemplo de estética vanguardista, en el Balisco Erroten Erresuman, en el territorio de los molinos imaginarios. María García de Cortázar, también investigada y citada por Isabel, de quien ha escrito el crítico Pello Cortázar, esta poetisa
se esfuerza en sacar a la superficie el alma de las cosas pequeñas. Su léxico es rico, a veces difícil y siempre fino y trabajado. Cita también la poeta de Iparralde, Aurelia Arcocha. Cita abundantemente un poeta que probablemente todos hemos conocido y leído y que se caracteriza por su humor y su poesía del absurdo, ¿no?, que es Carlos Linazasoro. Y también la poesía intimista de Ricardo Arregui, que falleció a los 27 años en un accidente y destacó, a pesar de su juventud, como escritor, periodista y promotor cultural. Fue impulsor del euskera unificado y precursor por los movimientos de alfabetización y euskaldunización de adultos. En este análisis de Isabel sobre las características de la estética contemporánea en la poesía vasca, destaca, en mi opinión, la parte dedicada a Miren Agur Meabe, Premio Nacional de Poesía en 2021, cuya obra supone, en palabras de Isabel, el cambio de percepción de la poesía escrita por mujeres en un mundo en el que el diálogo entre hombre y mujer es posible y debe estar presente. Creo, para finalizar, que María Isabel Montero Garrido nos sirve como ejemplo del prototipo de mujer profesora y escritora, como dice su tarjeta de visita, sensible e ilustrada. Eta bere ibilbide pertsonal eta profesionalagaitik eta gaur gabean gure Euskal Herriaren adiskideen elkartea kultur ondadeari egin dion ekarpenagaitik ohorea dela bere lagunen artean kontatzea. Decía que por su trayectoria profesional y personal y por la aportación que esta noche ha realizado al acervo cultural de nuestra Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, esta, la sociedad, se honra en contarle entre sus amigos. Eskerrik asko, Carlos eta Isabel, zorionak, zorionekoa. Como dice la mano de Irulegui. Ustedes saben, todo el vasco es poesía. Zorionak, que es felicidades, quiere decir pájaros buenos. Chori, onak. Pájaros de buen agüero. La palabra desgraciado se dice al revés, sori, charra. Pero mi palabra favorita en vasco es bihotz, que quiere decir dos sonidos, que es ni más ni menos que corazón. Sístole, diástole, bihotz. Así que zorionak, bihotz, bihotzez. Bien, vamos a proseguir con el acto. Habiéndose cerciorado esta Real Sociedad Vasconga de los Amigos del País que doña Isabel Montero Garrido cumple con los requisitos exigidos por nuestros estatutos y constando su voluntad y compromiso de cumplir fiel y lealmente con los fines y propósitos de aquella, así como los tales estatutos y acuerdos y superado asimismo el deber de su aportación creativa e investigadora al acervo ideológico de la Vascongada con la presente lección de ingreso, procede a su proclamación como amiga de número. Al recibirle como amiga de número, le encarezco y requiero no solo a no olvidar, sino también a practicar los principios y el talante que durante generaciones han animado a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Lo hago recordando textualmente las propias palabras del discurso preliminar, pensadas y sentidas en el bien de Euskal Herria. No basta en adelante el ser buenos amigos, buenos padres de familia y buenos republicanos. La profesión que abrazamos hoy nos constituye en mayores obligaciones. Hasta aquí podíamos ser solamente nuestros, ahora debemos ser todos del público. El bien y la utilidad de este han de ser los polos sobre los que giren nuestros discursos y el blanco al que se han de dirigir nuestras operaciones. El infundir a nuestros conciudadanos un amor grande a la virtud y a la verdadera sabiduría y un odio mortal al vicio y a la ignorancia, y el procurar todas las ventajas imaginables al país vascongado. Este es nuestro instituto, pero que no solo debemos profesarle especulativamente, sino con la práctica y el ejemplo. El empeño es arduo, sin duda alguna, pero el heroico celo con que habéis entrado en él os lo hará fácil.
No desistáis, pues, de él, amigos míos, amad vuestro patrio suelo, amad vuestra recíproca gloria, amad al hombre y, en fin, mostraos dignos amigos del país y dignos amigos de la humanidad entera. En la seguridad de que tales principios se ajustará a sus conductas, queda proclamada como amiga de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, incardinada en la delegación en Corte, doña Isabel Montero Garrido. En testimonio de este acuerdo, reciba el extracto que acredita tal condición y la insignia con el emblema Irurak Bat que deberá ostentar en los actos y ceremonias de nuestra sociedad. Pero que se vea la medalla. Sí. Muy bien, ¿nos sentamos otra vez? Sí. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, pues eskerrik asko a todos. Berriro zorionak, bihotzez. Eta bukatu dugu, hemos terminado. Muchas gracias, queda clausurado este acto. Gracias a todos. Muy bien. Carlos, eskerrik asko. Guztiagatik. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Ha estado bien, ¿verdad? Maravilloso. Estás emocionada muchísimo. Hola. Gracias. Estíbaliz. Gracias por todo. Gracias. Llévate esto, ¿no? Isabel, llévate esto. Sí, es que estoy